Teóricamente sí, es encontrar la multiplicación de cada uno de los posibles valores por su probabilidad y sumarlo y eso me va a dar su valor esperado. O puedo directamente reemplazar la fórmula de lo que es la media muestral. ¿Qué es la media muestral? Y eso es 1 sobre n de la sumatoria de todos los resultados que tenga esto, ¿cierto? Antes lo que yo hacía, sacaba el 1 sobre n y me quedaba con el valor esperado de la sumatoria. Yo podía meter el valor esperado dentro de la sumatoria. Y en este caso yo lo que tenía era una sumatoria de puras μ, porque cada uno de los valores individuales tendía hacia su valor real, hacia su valor central. Por lo tanto, aquí yo tenía n sobre n de μ y esto es simplemente μ. Eso era lo que hemos visto hasta ahora. Ahora vamos a desarrollar otro concepto que se llama un límite. En los límites, yo lo que hago es llevar algo hacia un valor extremo, ¿cierto? En este caso, lo que vamos a llevar al extremo es n. ¿Donde qué es n? Exactamente, número de observaciones. Entonces, yo en este caso voy a mencionar que el número de observaciones tiende hacia el infinito. Ahora, en este caso, lo que yo voy a decir es que el límite cuando n tiende al infinito de este estimador es igual a la media. Es el concepto que manejamos, ¿cierto? El límite cuando n tiende a infinito de esto de aquí, que se lo conoce como ¿qué? Como la media muestral, es simplemente la media poblacional o real. Entonces esto yo lo puedo escribir de esta manera. Es igual a μ, y esto yo lo puedo escribir de esta otra manera. A esto de aquí se lo conoce como la ley de los grandes números, que básicamente el estimador que yo estoy encontrando menos su valor real van a converger ¿a qué? A cero. ¿Cuándo? Cuando n tienda al infinito. Entonces esa es la idea detrás de la ley de los grandes números. Una vez más, simplemente que si yo hago una suficiente cantidad de veces algo, el valor estimado menos el valor real va a ser igual a 0. Una consulta, ¿cuál Yes. es la distinción que existe entre x barrita y μ? X barrita es la media muestral, μ es la media poblacional. Lo que te quería decir aquí que cuando tu muestra tiende a un número muy grande, de tu media muestral va a igualar a la media poblacional. Yes, exactamente. Un concepto muy similar al que habíamos visto con los valores esperados. Lo que el valor esperado me decía es que en promedio mi media muestral iba a ser igual a la media real. Pero ahora lo estamos cambiando un poco y llevándolo a lo que se conoce como los límites. En este caso, el límite cuando n tiende al infinito es de que la media muestral va a ser igual a la media real. Bueno. Entonces, en este caso, es lo que hemos visto. Hemos encontrado el límite. El límite nos dice de que este estimador va a tender hacia el valor real cuando n tienda al infinito. Eso es lo importante en este caso, entender que n tiende al infinito. De la misma manera, este estimador va a tener su propia varianza, como lo tenía antes. Entonces, la parte del límite se equipara a lo que es el valor esperado, pero aún así estos estimadores siguen teniendo una varianza. Si recordamos, la varianza de la media muestral, aquí era igual. Casi. 1 sobre n sumatoria de x sub y. Entonces, lo que yo aquí hacía era sacar el 1 sobre n todo al cuadrado. Metía la varianza dentro de esto, porque mis datos eran y y d, idénticamente e independientemente distribuidos. Por lo tanto, todas sus covarianzas eran 0. Y esto es simplemente n sobre n al cuadrado de un montón de varianzas.
y este es simplemente sigma cuadrado sobre n. Entonces, ahora lo que estamos encontrando es que cada estimador podemos encontrar su valor esperado, su límite y su varianza. Ahora, ¿para qué nos sirve el límite? Nos va a servir para demostrar lo que se llama como consistencia, que enseguida lo vamos a ver más a detalle. Bueno. Ahora, lo que hemos visto hace un momento era la ley de los grandes números. La ley de los grandes números no siempre se cumple, por lo tanto se desarrolla esta otra ley, que se conoce como la ley débil de los grandes números, pienso que sería en español. ¿En qué consiste esta ley? Vayamos por partes. X va a tender a, la media muestral va a tender a la media real. ¿Cuándo? Cuando n tienda al infinito. Por lo tanto, podemos decir esto de aquí. ¿En qué sentido? Volvamos un segundo a esto que teníamos aquí. A esto de aquí yo lo puedo representar como una probabilidad. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra este evento de aquí? ¿Cero? ¿Cuál sería? Si es que esto es una continuación de esto. ¿Cero? ¿Cero? 100, exactamente. Entonces es un 1. ¿Esto qué me dice? Siempre va a ocurrir este evento. Siempre el valor que yo voy a obtener a través de mi muestra menos el valor de la media real van a ser iguales. Y su diferencia va a ser exactamente igual a 0. ¿Cuándo? Cuando n tiende al infinito. Pero este evento siempre va a ocurrir. ¿Qué? Probabilidad. Entonces, en este caso, cuando yo estoy hablando de variables aleatorias, es muy difícil que yo pueda asegurar que esto sea cierto. ¿Por qué motivo? Porque existe una probabilidad de que en este segundo nos caiga un meteorito a todos y sea nuestro fin, ¿cierto? Es muy baja, pero de que existe, existe. Por lo tanto, asegurar que esto siempre va a ser cierto es algo muy difícil de cumplir. Por ese motivo es que se desarrolla la probabilidad, mejor dicho, la ley de los grandes números débil. ¿En qué sentido? ¿Qué? Sí. ¿En qué sentido? ¿Qué me dice esta parte de aquí? Digamos de que epsilon es un número. ¿Qué? Epsilon es un número. ¿Qué me dice entonces? ¿De qué? Menos. Ya. Ya, y epsilon es un número pequeño. ¿Y esa probabilidad de que ese evento ocurra es igual a cuánto? ¿Y eso qué significa? Que siempre se va a cumplir. ¿Qué se va a cumplir? Esto de aquí lo podemos entender como una forma de error. ¿En qué sentido? Esto de aquí es un valor estimado. Esto de aquí es un valor real. Entonces, si yo tengo algo estimado menos algo real, básicamente eso se lo puede entender como un error. Entonces, ese error que yo voy a tener es un número muy pequeño. Y es más pequeño que una constante arbitrariamente pequeña. Ese epsilon puede ser un 1, un 0.1, un 0.00001, puede ser cualquier número pequeño. Siempre positivo, porque esto está en valor absoluto. No, puede ser cualquier número. Simplemente se lo define como un número muy pequeño. Te doy un ejemplo. Si hablaríamos, por ejemplo, de temperaturas, podría ser un 0.1, porque esa es una diferencia y un poco grande. Si hablaríamos de salarios, podría ser un 1, podría ser un 10, porque siguen siendo valores muy grandes los salarios. Entonces, más que nada, el concepto es que la probabilidad de que este error tome un valor muy pequeño es de 1. Por lo tanto, siempre va a ocurrir. Exactamente.
A este de aquí, un límite en probabilidad, usualmente se los conoce como plim. Plim. En vez de escribir la probabilidad aquí, se le pone la P aquí al principio. Y se les conoce como lim. ¿Y por qué son plims o por qué son probabilidades? Una vez más, porque estamos hablando de variables aleatorias. Entonces, siempre yo tengo que tener o considerar de que puede existir un caso extremo, de que puede ser de que un evento que nunca vaya a pasar ocurra. Entonces, por ese motivo es que lo medimos a través de límites en probabilidad o plims. Esta otra es otra forma de representar. Ambas son exactamente iguales. ¿Por qué motivo? No. Bueno. Quiere decir que... No, quiere decir que existe un 100% de probabilidad de que este valor sea menor a epsilon. Y a la vez, por ende, será lo mismo que decir que este valor nunca va a ser mayor que epsilon. Básicamente, en este caso lo que yo digo es que mi error nunca va a ser un número grande. Por eso es que la probabilidad de que mi error sea un número grande es 0. Entonces, de esta manera se entiende estos dos límites. Límites en probabilidad. Vamos. Esto nos lleva a lo que son las propiedades de los límites. ¿En qué sentido? Límite probabilidad. Ahora, cuando ven un plim, es básicamente lo mismo que ver un valor esperado. Si recuerdan un valor esperado, la suma de valores esperados será ¿qué? El valor esperado de cada uno separado. En este caso sigue la misma lógica. Si yo tengo el plim de una constante, es simplemente la misma constante. Si yo tengo el plim de una constante multiplicado por una variable aleatoria, es la constante por el plim de la variable aleatoria. Si yo tengo el plim de una suma de variables aleatorias, esto va a ser simplemente el plim de la primera variable aleatoria más el plim de la segunda variable aleatoria. Y esta es la interesante, la mágica y la importante. En el valor esperado, si yo tenía valor esperado de xy, aquí era igual. No, en valor esperado. El valor esperado de xy, de x por y, aquí es igual. El valor esperado de xy. No lo podemos. Aquí es igual. Es igual a algo. Aquí es igual el valor esperado de xy. Más la covariancia. Exactamente. Es el valor esperado de x por el valor esperado de y más la covarianza de x con y. Por eso decíamos que esto solo se cumplía si la covarianza de ambos era igual a 0. Sí. Pero en este caso, el plim no sigue esa regla. La multiplicación de dos variables aleatorias dentro de un plim es simplemente el plim de la primera variable aleatoria por el plim de la segunda variable aleatoria. Esto de aquí nos va a permitir básicamente resolver el problema que teníamos con el Zero Conditional Mean, con la media condicional 0. El plim de una división igual es la división de los plims, y estos dos son los interesantes. El plim de una función es la función del plim. Y el plim de un estimador es igual al valor esperado real. En otras palabras, ¿el valor esperado de x aquí es igual? No. ¿Y cómo se llama la medida de x? Mu. En realidad, este es x barrita. Lo que estaríamos diciendo es que el plim de x barrita es mu, que era el concepto que traíamos desde la ley de los grandes números. Simplemente que ahora lo metemos como un límite en probabilidad porque estamos hablando de una variable aleatoria. Yes, x barrita es todo esto de aquí.
Plim es el límite en probabilidad. Es básicamente cuando yo llevo n al infinito respecto a una variable aleatoria. Eso. Ahora sí. Vamos. Volvemos ahora sí donde nos habíamos quedado. Entonces teníamos que este era el estimador de beta sub 1, ¿cierto? Entonces, nosotros podíamos reescribir esto de diferentes maneras. Una de las maneras que teníamos era que beta 1 gorrito era igual a beta 1 más sumatoria de i igual a 1, x sub i menos x barra, un sub i yes, ese martes. Esto de aquí. Nosotros lo que hacíamos primero era demostrar que era un estimador insesgado, ¿cierto? Para demostrar que un estimador es insesgado, ¿qué teníamos que hacer? Su valor esperado tiene que ser aquí. Sí, pero ¿qué tenías que hacer matemáticamente? Calcular la esperanza. ¿Qué sé qué? Yes, aplicar el valor esperado. Tenemos el valor esperado de beta 1, que es el valor esperado de todo esto. Esto de aquí lo separábamos porque uno de estos era una suma y esto de aquí era simplemente beta sub 1, ¿cierto? El error es igual a 0. Vamos por partes. Por lo tanto, nos quedábamos con esto de aquí. ¿Qué supuestos utilizábamos para deshacer todo este chenco de variables aleatorias? Zero conditional mean. ¿Qué me decía zero conditional mean? Me decía, el valor esperado de el error, dada cualquier combinación de x1, x2 hasta xk, era igual a valor esperado del error primero, y esto era igual a 0. ¿Qué me dice esto? Que mi error es completamente independiente de cualquier combinación lineal que tengan las x, ¿cierto? Por eso es de que nosotros podíamos separar esto. Esto de aquí también implicaba que la relación de x sub j con el error es igual a 0. Es importante entender que esto no implica lo inverso. En otras palabras, si esto es cierto, esto también es cierto. Pero si la covarianza de x con el error es igual a 0, no necesariamente significa que el valor esperado del error es independiente de cualquier combinación lineal de las x. Y es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, Sí se podría cumplir con la covarianza cero, se puede cumplir el valor esperado es cero. no. Esto sí implica esto automáticamente, porque este es básicamente el nivel más alto de independencia. Digo, mi valor esperado no depende de ninguna manera de cualquiera de tus posibles combinaciones. Entonces la covarianza es 0. Sí, esto simplemente me dice que uno y el otro no están relacionados. Pero esto es todavía más pesado. Yes. Pero decir que la esperanza de un error es otros extra, además que covarianza. ¿Cómo? Todo este supuesto de aquí se llama zero conditional mean. Zero mean porque esto se cumple, conditional porque condicionado a los x es independiente. Por eso en español es más largo, es media condicional cero y exogeneidad estricta. Ahora, si esto no se cumple, yo no tengo manera de separar esto de aquí, ¿cierto?
Si yo no tengo manera de separar esto de aquí, ¿esto en qué se convierte? El sesgo. En un tipo de sesgo, exactamente. Por lo tanto, yo digo que mi estimador beta sub 1 es sesgado. Pero yo Ujú. no entiendo. Sí, o sea, estamos rompiendo ese supuesto. Ajá. Entonces, si lo rompemos, decimos que nuestro estimador es insesgado. Una consulta. Yes. ¿Cómo sellamos el supuesto? Es decir, cuando demostrábamos que era insesgado. Ah, porque asumimos que esto era cierto, por lo tanto, nosotros lo que podíamos hacer era separar este valor esperado en 3 elementos y el valor esperado del error era directamente 0. Por eso todo esto era directamente 0. Pero si es que este supuesto no se cumple, entonces yo no puedo separarlos y hasta ahí se llega. Lo único que estamos haciendo es suponer que no se cumple ese Yes. Entonces, hasta ahí era su pregunta del examen, efectivamente. Pero aquí viene la solución. Nosotros teníamos la condición de insesgado. Ahora vamos a crear una segunda condición que es más pequeña, por así decirlo, pero que es la mínima condición necesaria para que funcione un estimador. Y eso se llama consistencia. En la consistencia, el concepto es muy similar al del valor esperado. Yo sigo teniendo mi estimador, que sigue siendo igual al valor real. Para el sesgo, yo lo que hacía era en función del valor esperado. Para la consistencia, yo lo hago en función del plim. Entonces, cuando yo quiero demostrar que un estimador es consistente, lo que yo tengo que hacer es obtener su límite en probabilidad cuando n tiende al infinito, y eso me tiene que dar el valor real. Entonces, hay que demostrarlo. Sí, fotomat. No sé si funciona, puede ser que sí, puede ser que no. A ver, dale. Primero, ¿cuál sería el primer paso para encontrar el límite en probabilidad de beta sub 1 algoritmo? Yes, exactamente como en valor esperado. Aplicar el plim. Ya no voy a escribir el n hacia infinito porque todos tienen el mismo. Beta 1 más la sumatoria de x y menos x bar sub i Ahora, ¿qué propiedades tiene el plim? se puede separar por la suma. Se puede separar por las sumas. Tengo plim de beta 1 más plim. Se puede hacer el numerador por. No por. ¿Qué sería necesario? ¿Cuál? Separar el numerador y el denominador. No, ahorita vamos a descubrir por qué no es necesario. Sí, por favor. No. Abrí la ventana. Ya. El plim de una constante, ¿a qué es igual? La constante. Vamos del otro. Sí. De beta sub 1. Sí, ahora sí. Beta sub 1. Ahora. Vamos a escribir el otro lado como estaba todavía. Plim de sumatoria yo puedo hacer esto de aquí, ¿cierto? Sí. Ya. Yo puedo hacer y separar
O mejor dicho, puedo hacer esto de aquí mejor. ¿Cierto? Es exactamente lo mismo. Si puedo multiplicar sobre n sobre n, puedo dividir a cada parte sobre n entre n. Ya. Otra propiedad que tenía el plim en divisiones era que yo puedo poner el numerador y el denominador en sus propios plims. ¿Qué? Porque es una propiedad del plim. A diferencia del valor esperado, el plim sí lo puede separar en multiplicaciones y divisiones. Esa es la ventaja del límite en probabilidad. Ahorita vamos a descubrirlo. Han desaparecido. Todavía estamos preocupados en su sociedad económica. O sea, que no quieren agregar financieros. Ah, eso sí, les decía. Siguen, el lunes van a tener una ayudantía. Ya les he hecho a los ayudantes. Efectivamente. Yes. Lo de poder repartir el plim es por la propiedad del límite. Sí, el plim, a diferencia del valor esperado, sí se puede partir en multiplicaciones y divisiones. Lo de abajo es varianza. Yes, lo de abajo es la varianza. ¿Y lo de arriba qué es? Mira, ¿Qué cosa? eso se ve aquí. Aquí viene lo divertido. De momento no hemos hecho ningún supuesto. Empecemos haciendo supuestos. Empecemos con el supuesto más básico con el que hemos empezado. El valor esperado... este era el primerito. Muestra variable del error. El valor esperado del error es 0. ¿Eso qué significa? Que el promedio del error es 0. Yo puedo escribir entonces esto de esta manera. Esto. Puedo. ¿Por qué? Porque esto es un 0. Por lo tanto, lo puedo escribir de esta manera. Porque acabamos de asumir que el valor esperado del error es igual a 0. Primer supuesto. Ahora, esto de aquí, ¿qué es? Yes, ¿entre qué y qué? Exactamente. Recuerden que el plim, cuando yo tenía un estimador, convergía a su valor real. Lo de arriba va a converger hacia la covarianza de x sub i, menor solo x, con el error. Y lo de abajo también va a converger hacia su valor real, que es la varianza de x. Entonces, este es el mismo resultado que teníamos antes. Simplemente que antes esto, por zero conditional mean, automáticamente era 0. Pero ahora no tenemos zero conditional mean. Por lo tanto, nos inventamos otro supuesto, que es más débil, que es que la covarianza entre x y el error sea igual a 0. Por lo tanto, si eso se cumple, esto de aquí es simplemente beta sub 1. Por lo tanto, ¿nuestro estimador es consistente o no? Sí. ¿Con qué supuestos? ¿Qué supuestos hemos usado para que nuestro estimador sea consistente? Ya. Exactamente. Y adicionalmente el mismo supuesto que tiene el plim, que es que n tiende al infinito, que tenga una muestra lo suficientemente grande. Entonces, si el valor esperado del error es 0, si la covarianza entre x y el error es 0, y si tengo una muestra lo suficientemente grande, mi estimador va a converger al valor real. Por lo tanto, bueno, se murió. Por lo tanto, yo puedo decir que al menos mi estimador es consistente. No necesariamente puedo decir que es insesgado, pero puedo decir que es consistente. Y la consistencia es la mínima condición que necesitamos para que funcione nuestro estimador. Ya no digo realidad. ¿Qué? Se murió el internet. Mira eso.
de esa manera podemos demostrar que nuestro estimador es consistente. Si es que yo no puedo demostrar que mi estimador es insesgado, tengo que demostrar mínimamente que es consistente. Es la mínima condición que yo necesito para mi estimador. Yes. Si el valor esperado del estimador de beta 1 es beta 1 es insesgado directamente. Sí, es insesgado. Y si es insesgado, automáticamente es consistente. Y en este caso, si el estimador es beta 1 es consistente. Yes. Si un estimador es insesgado, automáticamente es consistente. Si un estimador no es insesgado, o sea, es sesgado, al menos tiene que ser consistente. Recuerden eso, que sea insesgado implica consistencia. Pero si es sesgado, puedo demostrar tal vez que es consistente. Entonces, denle una vuelta a todo lo que hemos hecho, analícenlo y díganme si tienen alguna duda. No, si tu estimador es insesgado, automáticamente ya es consistente. Vela así. Consistente, insesgado es lo mejor. Si es insesgado, tienes el mejor estimador como tal. Pero no somos el mejor porque fue otra cosa. Pero tienes un muy buen estimador. Si es que es sesgado, al menos tienes que probar que es consistente. Esa es la regla. Pero si es insesgado, no tienes que probar nada más. Exactamente, no necesariamente. Puede ser como puede ser que no. Pero si es insesgado, siempre es consistente. Sí, básicamente. Para demostrar que es insesgado, esa esperanza, pero para Sí, para demostrar que es consistente tienes el PLIM, porque el PLIM te dice el límite en probabilidad de esa variable aleatoria. O sea que tiene. Yes. Desde los OLs hasta decir, no va a entrar. Claro que no. No va a entrar a la práctica. Toda la teoría, lo único que les decía es que esto es netamente teórico, no hay parte aplicada. Entonces sus trabajos sí ya no va a entrar nada de esto. O sea, sus trabajos podrían haber acabado hasta ayer, pero ya no vamos a ver nada nuevo hasta el martes. Y el examen es todo. O sea, pero ¿cómo lo explicamos esto? ¿Así? ¿Como lo estás Claro, mostrando? como en el primer examen les dije, Pero es que demuéstrame eso que no algo es... teórico, profe. Esto es pura teoría. Pero hay varias cosas que Ah, no, en estadística y matemática la teoría es como... O sea, es como en el primer examen, yo les decía, demuéstrame que algo es insesgado, ahora les puedo decir, demuéstrame que algo es consistente. Y esto del PRIM es la consistencia. Yes, el primo es la consistencia. Ya. Y una pregunta. Con mi grupo para el trabajo final hemos reunido unas variables y queríamos que nos digas como profesores si deberíamos incluirlas. Y hemos hecho una lista, entonces te quería preguntar si en el descanso me puedes ver esas variables. El lunes lo veo. El lunes vamos a hacer un tiempo de repaso y van a ser para sus trabajos. No, pero luego no me queda tiempo para hacer. Ya, pero si es corto lo puedo ver en el Es cortito, solamente Ya. es que nos digas, sí, este está bien, esto no tiene nada que ver, así. Ya, me parece. Ya, gracias, profe. ¿Qué pasaría si n no tiene infinito? ¿En el qué? No tiene infinito. Ah, no funciona. Por eso es que les decía, tú no puedes hacer una regresión con 20 observaciones. Que, Porque si tú tendrías que demostrar que tu estimador es insesgado, sí o sí. ¿Perdón? Si es que no es insesgado, ¿dónde afectaría eso? ¿cuál? O sea, eso sí. Que n no tiene infinito. O sea, ¿dónde te Ah, entra? no, o sea, esta es la idea general del PLIM. O sea, el PLIM nace del concepto de la ley. Ah, entonces no podrías hacer PLIM directamente. Exactamente, no podrías hacer PLIM. Ah, ya. Es básicamente la idea detrás del PLIM. Porque esto, o sea, te trancarías aquí. Esto no tendría solución. Porque que el PLIM tienda a infinito hace que esto tienda a la covarianza que tienes entre x y la luz como tal. Y que tengas el PLIM de n hacia el infinito hace que esto se convierta en la varianza. Si esto no se cumpliría, esto se quedaría como lo que está, digamos. Igual sería inconsistente en tu estimado. Pero
digamos que plim de n igual a 1000. Ahí viene lo extraño. Que n tiende al infinito no es que haya un número exacto. Si tú tienes un número, como dices, 1000, 5000 observaciones, ya es suficiente. Lo importante es más bien el mensaje contrario, que no puedes hacer una revisión con 10 observaciones con 30, porque tu estimador no va a ser consistente. Una pregunta. ¿Funciona lo mismo que cuando nosotros queríamos sacar de las encuestas cuánta gente necesitábamos para tener algo consistente? Esto es la consistencia. Cuando usaban eso en estadística. Ajá. No. ¿No? Son diferentes conceptos. Esto se basa en lo que es la ley de grandes números y otros conceptos más, como por ejemplo la ley de Chebyshev y demás. Lo otro simplemente se basa en que tú sigues un tipo de distribución normal y quieres ver dónde se va a concentrar la mayor cantidad de datos y te quieres asegurar que bajo un tamaño de la muestra se concentren ahí. Son en sentidos diferentes. Porque esto se basa más en realmente límites como tal. Lo otro se basa en una distribución normal, su forma de campana y los valores que tú tienes. Si la media es el error no sería 0, tampoco No sé. podrías. Sí. Entonces ahí te quedarías con width, o sea, Yes. no podrías meter. No No podrías. serías covariance, te quedarías en x y no sé qué bar. Tampoco podrías. Por eso sí o sí tú necesitas estos dos supuestos. Pues, Pero te con quedarías media ahí covariance, menos el igual. width. Sí, porque esto de aquí no es ningún tipo de estadístico al cual tú puedas converger. Claro. Lo bueno, como si esto es 0, es como que yo puedo inventar esto, por lo tanto sí converge a la covariancia. Pero igual, si no es 0 no puedes avanzar. Si es en estos de los dos, si no estás demostrando que tu estimador tiene un tipo de inconsistencia, digamos. Lo que no entendí es que n no tiene infinito, porque los plims es solo cuando n tiene infinito. Yes. Y todas las propiedades que conllevan. Ajá. Y si no tener infinito, ¿por qué puedes llegar hasta ahí, pero no antes? O sea, según yo, no podrías directamente ni hacer ningún Sí, plim. no tendría sentido. O sea, como te digo, esto de aquí tiene sentido que el plim de esto, aunque sea pequeño, tiene una constante, ¿cierto? Sí. Esto de aquí lo puedes separar porque son sus propiedades del plim. Pero el tema está en que una vez que tú tengas esto no va a converger hacia su valor real. Es como te decía, si tú lanzas un dado, lo lanzas solo 5 veces, ese promedio que tú obtengas de las 5 veces no va a converger hacia el valor real. ¿Por qué? Porque tu n es muy bajo. Entonces, solamente cuando tengas un n alto es que esta ley se va a cumplir como tal. O sea, es como que esto simplemente se va a cumplir cuando n tiene un número bajo. Si no, no se va a cumplir. Por lo tanto, tu estimador va a tener una inconsistencia. Ok, gracias. Ya. Eso. Ya. Entonces, Y una nota de color. Tenía que ser dos. Ahora que me doy cuenta, tenía que ser dos curvas, creo. Una para los que han hecho el examen con Marianza y otra para los que han hecho el examen con Esperanza. Ya que los que nosotros hemos hecho un examen con Marianza, nadie lo ha hecho bien. sí, pero era contenido de la materia y era al azar si te tocaba uno o el otro, digamos. Ese es el tema. Si hubiera habido algún tipo de sesgo y yo hubiera seleccionado a alguien, ahí sí podría elegir. ¿Cómo era eso? Yes. Por la ley de grandes números. Sí, porque si no cumples con la ley de los grandes números, entonces tu plim no va a converger hacia el valor real. Es como decía tu compañero, si lanzas un dado solo 5 veces, encuentras su promedio, no va a ser 3.5, va a ser 2. ¿Por qué? Porque has lanzado una cantidad de veces muy pequeña y solamente cuando tú lanzas una cantidad de veces lo suficientemente alta es que va a converger hacia el valor real. Y la ley de es menos estricta que la ley fuerte, ¿no? Sí, porque la ley fuerte te dice va a converger exactamente. O sea, el error va a ser 0 como tal. La ley débil te dice... Exactamente. La ley débil te dice va a ser un valor muy pequeño. Eso es lo único que te dice la ley débil. La fuerte es 0, la débil va a ser un número muy pequeño. Si no se cumple la ley fuerte. Siempre seguimos la débil nosotros. La fuerte es demasiado fuerte para cumplir. Entonces, acabamos de crear entonces dos supuestos que van a reemplazar a los supuestos del Zero Conditional Mean. En otras palabras, si cumplo con el supuesto 1, 2 y 3 de Gauss-Markov,
pero no cumplo con Zero Conditional Mean, pero en vez del supuesto de Zero Conditional Mean, cumplo con estos dos de aquí, yo puedo decir que mi estimador es consistente. Sí, bueno, cuando cumplimos el Zero Conditional Mean es un estimador insesgado. Si no podemos cumplir con el Zero Conditional Mean, pero cumplimos con estos dos de aquí, nuestro estimador ya no es insesgado, sino es consistente. Entonces es como una subvariación del teorema de Gauss-Markov. Antes te aseguraba insesgo, ahora te asegura consistencia. ¿Y cuáles son estos dos supuestos? Primero, este supuesto era el antiguo, ¿cierto? El valor esperado del error dado x era igual a 0. ¿Por qué? Porque el valor esperado del error dado x era el valor esperado del error. Entonces realmente no existía ningún tipo de dependencia. Ahora, si esto era cierto, esto automáticamente era cierto. Y ahí viene lo que les decía. Si yo cumplo con los 4 supuestos de Gauss-Markov, mi estimador era insesgado. Y también es exactamente. Entonces, si yo cumplía con los supuestos de Gauss-Markov, mi estimador también era consistente. Pero aquí viene lo interesante. Si esto es falso, pero esto es cierto, y esto de aquí nada más es cierto, entonces mi estimador es, pero no exactamente. Ineficiente, pero no sesgado. Si esto de aquí no es cierto, solamente esto y estos son ciertos, mi estimador es consistente, pero es sesgado. Ah. ¿Qué? Si yo no cumplo con todo esto de aquí, ¿cómo se llama todo esto de aquí? Zero Conditional Mean. Pero yo cumplo con que la covariancia entre x y el error es 0 y que el valor esperado del error es 0, entonces mi estimador es consistente, pero sesgado. Mi estimador es insesgado si yo cumplo con Zero Conditional Mean. Pero es igual es beta 1. ¿Cómo? Es igual el valor esperado. O sea, plin de beta 1 estimado es igual beta 1. Claro, pero eso solamente te asegura la consistencia. O sea que tu covarianza se hace te asegura consistencia. Sí, porque este supuesto casi siempre se cumple artificialmente, aunque sea. Si tú puedes asegurar esto, tú puedes asegurarte que tu estimador es consistente. Y esto de aquí es en realidad el supuesto que se utiliza en mínimos cuadrados ordinarios, en general. Que no exista relación entre x y el error. No que una relación lineal que me afecta al valor esperado, no. Lo simplificamos como que la covariancia entre x y el error sea 0. Entonces, para el sesgo necesitábamos este supuesto de aquí, que es el Zero Conditional Mean. Pero para la consistencia solo necesito estos dos supuestos. Que el valor esperado del error, solo el valor esperado, no condicionado a nada. Que el valor esperado del error sea 0. Y que la covariancia entre cada una de entre la x que estoy analizando y el error también sea 0. ¿Qué quiere decir esto? Yo me puedo asegurar de la consistencia de cada variable una por una. Antes yo no podía, porque este supuesto me incluye una combinación lineal de todas las variables. Este de aquí es individual. Me dice, reviso la edad con el error, reviso el sexo con el error, reviso los años de experiencia con el error. Entonces hace que este supuesto sea mucho más fácil de revisar y de cumplir. Una vez más, los dos supuestos se llaman Zero Mean y Zero Correlation. ¿Por qué? Porque si la covariancia es 0, la correlación también es 0. Para lo de la media condicional 0 en este programa, pero para la consistencia lo de la... Sí, para demostrar que algo es insesgado necesito que esto se cumpla. Para demostrar que algo es consistente solo necesito que esto de abajo se cumpla. Pero si es insesgado, no es consistente. Yes, pero si es consistente no necesariamente es insesgado. Vamos. Ahora, antes de ir a esto, mentira que esté bien. Primero, vamos a derivar, o en otras palabras, encontrar lo que se llama como la inconsistencia. La inconsistencia es lo mismo que el sesgo.
El sesgo era simplemente lo que me quedaba si es que yo tenía el valor esperado de mi estimador menos el valor real, ¿cierto? La inconsistencia es exactamente lo mismo. Es el PLIM menos el valor real. En nuestro estimador, si yo resto ambos, me queda este elemento de aquí, ¿cierto? La covarianza de x1 con el error dividido entre la varianza de x1. Ahora, la varianza de cualquier variable siempre es positiva. La covarianza no necesariamente. Entonces, si la inconsistencia hace que mi estimador sea más grande o más pequeño, depende de la relación que vaya a existir entre x y el error. Ahora, pregunta capciosa. ¿Puedo encontrar el valor, el signo o lo que sea de la covarianza entre x y el error? No, sí, no, depende. ¿Puedo encontrar el valor de la covarianza entre x sub j y el error? Sí, no, sí. Bueno, podemos seguir la clase y despejar. ¿Quiénes dicen no? Ya, tú no puedes. Ya, ¿por qué no? Ya. Exactamente. Para yo calcular la covarianza, correlación, varianza, lo que sea, necesito un valor en mi tabla. Yo cuando recolecto mis datos, yo no voy y pregunto, por ejemplo, en el peso del bebé, cuál era el peso de su bebé al nacer, cuántos cigarrillos ha fumado y cuál es el error de su modelo de regresión, ¿cierto? El error no existe, no lo podemos visualizar, solamente existe de manera teórica. Por lo tanto, nosotros no podemos calcular esto de aquí. Entonces, ¿cómo piensan que podemos asegurarnos de que esto sea cierto? No. La respuesta es más simple de lo que parece. No. Empieza con T y acaba con eoría. La teoría nos asegura que esto se cumple como tal. En otras palabras, es pura intuición, es pura revisión bibliográfica. Si es que yo reviso y encuentro los principales factores que relacionan el peso de un bebé con la cantidad de cigarrillos que fuman, y yo sé que teóricamente ya no hay nada más, yo puedo decir que la covarianza entre la cantidad de cigarrillos y todos aquellos factores dentro del peso del bebé no observados es cero. Entonces ahí viene la parte de la teoría económica y de las revisiones bibliográficas. Es que a través de eso nos aseguramos que esto sea cero. Solamente entonces podemos decir que la covarianza entre x y el error es cero, porque la teoría nos lo dice así. Y si no existe la teoría, ya vamos directamente a la intuición. Si intuitivamente nosotros creemos que algo ya cumple con esas condiciones, entonces ya podemos decir que esto se cumple, por lo tanto, nuestro estimador es ¿qué? No. Exactamente. Solo había dos opciones. Está bien. Es consistente. Entonces, nos tomamos un pequeño break. Y, como les digo, denle una vuelta a estos conceptos. Toda la parte de verdadero y falso, toda la parte de la primera pregunta, nace de este capítulo de aquí. Ahí no se olviden, la presentación de sus trabajos es el miércoles hasta las 12:29. Ah, no, 14:29. Ya lo ha dicho, 12:29 de la noche. En realidad 12:29 sería hasta el martes, si quieren que sea hasta las 12:29.